para que podamos entenderlo. Temor viene del griego phobos, y viene del hebreo yirah, ¿sí? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, cuando tú ves el término temor en el Antiguo Testamento, en la gran mayoría de los casos viene del hebreo yirah. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la gran mayoría de los casos donde se habla del temor es el griego phobos. ¿A qué le suena phobos? Fobia, ¿verdad? ¿Qué es fobia? ¿Has visto tú una persona que tiene hidrofobia? O sea, tiene fobia por el agua. No puede ver el agua. ¿Has visto tú un gatito cuando lo acercas al agua? Los gatos tienen hidrofobia por lo general. Lo acercas al agua y así, mira, así va, porque le tiene fobia al agua. Y bueno, no está hablando de que el cristiano va a tener fobia a Dios, para nada. Pero para que entendamos que la raíz de temor viene de un respeto muy grande, de un miedo muy grande a algo con lo cual sabemos que no debemos jugar, ¿sí? No debemos jugar con ello. Y el término phobos significa en el griego y en el hebreo miedo, temor o terror. Es lo que dice la Biblia. Es el término griego y el término hebreo. Phobos y yirah significan miedo, temor y terror. Y vemos en la Biblia que hay 184 referencias al temor. Vemos que hay 13 referencias a temed y vemos 22 referencias a temible. Y en la mayoría de los casos se están enfocando a Dios. Es decir, tener temor a Dios, temed a Dios, que Dios es un Dios temible. No es un pasaje, no es un versículo, no es nada más un texto aislado que habla del temor. La Biblia está llena, está repleta de referencias en cuanto a la importancia de tener temor de Dios. Qué curioso, el día de hoy se habla poco de esto. Temor, entonces, de acuerdo a la Escritura, es miedo o terror. Isaías capítulo 8, versículo 13. Vamos a ver cómo esto coincide con lo que dice la Escritura. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Él sea vuestro temor y Él sea, ¿qué dice? Vuestro miedo. Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Vemos que aquí el profeta Isaías está utilizando como sinónimo el temor con el miedo. Dios debe ser nuestro temor, Dios debe ser nuestro miedo. ¿Y cuál es la manera correcta para demostrar el temor a Dios? A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. El temor de Dios se manifiesta por la santidad. El temor de Dios se manifiesta por la consagración. El temor de Dios se manifiesta por la obediencia. No se manifiesta por andar aterrado de que Dios venga, tener temor para orar a Dios, tener temor para pedirle algo. No, para nada. El temor de Dios se manifiesta por nuestra santidad. Por cuanto yo sé que Dios es santo, por cuanto yo sé que Dios es puro, por cuanto sé que Dios es justo, por cuanto sé que Dios pide que obedezcamos su palabra, el temor a Él se manifiesta respetando su palabra, obedeciendo sus mandamientos y caminando en santidad. ¿Está quedando claro? Santificad al Señor, Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios habló acerca de lo que produce el temor. Y Dios mismo desea producir temor en nosotros. Y repito, no es un temor servil que te lleve a alejarte de Dios, que te lleva a inhibir o que te inhibe a buscarle, que te frena a orarle, que te frena a servirle por temor. No es eso.
El temor a Dios es un temor que te lleva a obedecerle, que te lleva a servirle, que te lleva a guardar sus mandamientos, a honrarlo y a darle su lugar. Este pasaje se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 20. Es un pasaje que hemos estudiado antes en otros temas, pero ahora queremos revisarlo para analizar este punto del temor. Dice la Escritura, Éxodo capítulo 20, versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Sí? Para probaros vino Dios. Para probaros vino Dios, para que su temor, ¿qué temor? El temor de Jehová, el temor de Dios, el temor a su persona, el temor a su santidad, el temor que Él infunde por lo que Él es, por su poder, por su magnificencia, por su majestad, por su santidad, por lo que Él es. ¿Qué pasaba cuando Juan vio a Jesús en su gloria? Cayó como muerto. ¿Qué pasó cuando Isaías le vio? Cuando Ezequiel le vio, cuando Daniel le vio, cuando Moisés le vio. Quedaban impactados por la santidad, por la grandeza, por el poder de Dios. Aún Juan, el discípulo amado, cuando vio a Jesús en aquel en quien él recostaba su cabeza en su pecho, aquel a quien llamaron el discípulo amado, porque tenía mucha amistad con Jesús. Cuando vio a Jesús en su gloria, en el libro de Apocalipsis, en la revelación que él tuvo estando en la isla de Patmos, dice la Escritura que cayó como muerto, tanto que Jesús le tuvo que decir: no temas, soy yo. ¿Qué había en él? Temor, temor. Y aquí vemos que Dios dice: porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros. Y el temor a Dios nos lleva a no pecar. Para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Los 10 mandamientos. El monte del Sinaí, humeante, los relámpagos, las trompetas, el terremoto, la voz de Dios que se escuchaba en medio de una nube. Él comenzó a decir: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás delante de ninguna escultura. No tomarás mi nombre en vano. Guarda el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. Y uno a uno de los 10 mandamientos fueron citados por Dios. Y el pueblo escuchaba la ley de Dios. Y el pueblo oía. Y el pueblo veía el monte humeante temblando. Y oían la voz tronante de Jehová, que hablaba con Moisés y que hablaba con el pueblo. ¿Y qué hablaba? Los mandamientos, su ley, sus ordenanzas, lo que Él quiere para nuestras vidas. Y cuando el pueblo escuchó eso, le dijo a Moisés: habla tú con Dios, habla tú con Dios y luego tú nos hablas a nosotros. Estaban llenos de temor. Y Moisés les dijo: porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, para que no pequéis, para que no pequéis. El temor de Dios es importante porque lleva a la gente a alejarse del pecado. Si alguien entiende que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios va a condenar a aquel que esté violando sus mandamientos, ¿tú crees que va a andar fornicando?